Bueno, empezamos o seguinte tema que aparece aquí en aula virtual con nome de A Reforma. Ben, en primeiro lugar, decirvos os materiais que eu xa colguei aquí na aula virtual e podes utilizar para desenvolver as actividades, non? O primeiro material é este documento Word, unha pequena introducción a isto que chamamos A Reforma, unha presentación, uns vídeos, ao final unhas actividades moi poquitas e é o enlace que podes utilizar para entregarme os vosos materiais, os vosos traballos. O primeiro que deberíades facer, por lo tanto, é abrir este documento de Word, documento de introducción, pois donde é este de aquí, donde vos indica de que imos falar. Bien, deberíamos empezar lendo este texto que aparece ao final. Sabes que entre os cristianos hai diferentes grupos que, se bien teñen en común recoñecerse seguidores de Cristo, tamén recoñecen entre eles importantísimas diferencias. Ben, o que imos a traballar agora é a orixe da división religiosa actual de Europa. O desmomento do que se denomina a Reforma Protestante, que está no libro de texto na página 196. Bueno, a primeira actividade sería esta, realmente máis que este mapa, que son, bueno, da distribución no mundo das distintas iglesias ou sectas cristianas, que son sobre todo este mapa de aquí, esa gran división religiosa existente hoxe en día en Europa, entre los católicos, el mundo católico morado, este color naranja que sería los países de mayoría protestante, y este de aquí, mundo oriental, mayoría de religión que se denomina ortodoxa. Primera pregunta, es simplemente una pregunta para que mirares que sabéis vos de este tema. Cantas iglesias distintas dentro del cristianismo coñecedes? Aparece la primera, digo, están los católicos, porque básicamente en España la mayoría dos españoles pues están bautizados en una religión católica. Bien, aparte de los católicos, luego cada quien practica o no practica esto, ¿no? Básicamente, pero bueno, en principio la mayor parte de los españoles estamos bautizados. Aparte de los católicos, existen otros grupos, otras iglesias cristianas en Europa. En España, por ejemplo, pues a ver cantas hay eres. Digo un exemplo, os mormóns. Bueno, pues católicos, mormón, en España non hai moito, en Estados Unidos sí. Bueno, outros grupos, outras iglesias cristianas que podes saber, podes coñecer. Ben, e a segunda pregunta é cal igrexa é a que conta con máis seguidores destas de aquí en distintos países de Europa, Finlandia, Alemania, Suiza, Polonia. Collín isto como podía ter collido calquera outro. Para resolver esta cuestión, deixemos este enlace, unha página en internet, concretamente es esta página de aquí. Si abrires ese enlace, aparece si abrires esta página y efectivamente el religión mayoritaria en cada país de Europa, pues ahí buscaredes los países que aparecen ahí antes citados, Alemania, Polonia, etc. Y miraredes cal é a religión predominante nestos países. Por exemplo, en Albania, el 56%, el 60% da población son musulmanes, profesan a religión islámica. En Bélxica, el 75% de los belgas declaranse católicos. Otra cousa que logo pues, sexan ou non practicantes. Bueno, estas serían as primeiras cuestións, por tanto, a facer, non ter maior debate e maior historia. E por que son importantes? Porque nos permiten xa introducirnos e empezar o tema. Este tema debemos ir, vamos a ver, aquí, a esta presentación, aquí na aula virtual, que eu xa teño aquí aberta, non? Esta presentación, y desenvolver o tema. Bueno, la reforma protestante, denuncia da partición da división religiosa, por tanto, dentro de Europa. Bueno, unha serie de reflexións parecidas ás que fixemos antes, a división existente no continente entre distintos credos religiosos, entre os distintos grupos cristianos, e dese mapa de antes, pues, católicos, protestantes, ortodoxos. Ben, e aquí tedes uno de los grandes reformadores, sobre todo no século XVI, que desenvolveron, artellaron igrexas cristianas diferentes a las católicas. Cando se inició, por tanto, a división e fragmentación del cristianismo en Europa, pues ahora, no século XVI. Este es un texto que aparece en nuestro libro, página 126, que ao final da Idade Media existía un certo malestar en amplios sectores da sociedade por a situación que vivía a igrexa. Por tanto, o primeiro que fai a presentación é explicarvos a causa ou causas que determinaron el inicio de la Reforma. Bien, situación de iglesia, por lo tanto, a finais da Idade Media e principios da Idade Moderna. Momento, por lo tanto, de certa conflictividade interna dentro da iglesia, ¿no? Vídeo, situación de iglesia a finais da Idade Media. Entonces, lo único que tenéis que facer é ir a la aula virtual, en la aula virtual veredes el primer vídeo que es este, la situación de iglesia. Bien, con respecto a estos vídeos, veredes que unas actividades que aparecen aquí,
de esas actividades y van apareciendo, bueno, algunas preguntas sobre estos vídeos, ¿no? Bien, ¿cuáles serán as prácticas e motivos deste descontento? Página 196 e tamén con a axuda dese vídeo podedes deducirlas. Que consta na presentación xa aparece. Vale. Situación de Iglesia na Idade Media. Cuáles eran as prácticas, os elementos de Iglesia que despertaban críticas e recelos. Aparecen aquí, non vos vou a decir cales son, porque teredes que completar a actividade que acabades de ver antes. Bueno, inmediatamente despois empezaríamos, bueno, con el gran protagonista histórico que, por así decirlo, inició la ruptura de la Iglesia del cristianismo en Europa, que es Martín Lutero. A partir de ahora vai haber unha serie de vídeos, materiais, para desenvolver un pouco un traballo sobre este personaxe histórico, ¿no? Os seus primeiros anos, volveríamos, por tanto, a la aula virtual. Na aula virtual volveríamos a coller aquí, efectivamente, os primeiros anos, ¿vale? Y unas actividades. Primer vídeo, nacemento de primeiros anos, una serie de cuestiones sobre ese vídeo, responde a estas cuestiones. Volvíamos a la presentación y así sucesivamente. Aquí están las preguntas, las actividades estas. Debedes contestar vendo o vídeo. Inmediatamente despois, algo sucede unha peregrinaxe que Lutero efectúa hacia Roma. Algo sucede, algo ve ali que non lle gusta, que impacta moitísimo nel e que, por ese filo, é a origen da súa especie de conversión a súa viaxe a Roma. Bien, por esta cuestión, insisto, volveríamos outra vez a aula virtual. Aquí estaría viaxe a Roma de Lutero y las actividades correspondientes a ese vídeo. Vale. El segundo vídeo, viaxe a Roma, esta serie de preguntas. Bien, como consecuencia da viaxe a Roma y el escándalo que supón a súa vida, lo que ve allí en Roma, a decadencia, la corrupción que ve en Roma, bueno, vuelve a Alemania. Y allí en Alemania definitivamente rompe con la Iglesia Católica. Hay un momento histórico muy importante que es en 1517. Él, en la iglesia de Wittenberg, la iglesia alemana, publica las famosas 95 tesis, es decir, las 95 ideas que plantea Lutero frente a una oposición a la Iglesia Católica. Bien, en el aula virtual tenéis el vídeo correspondiente. Esta es una película concreta, la película que se llama Lutero, donde veréis en esta película una escena donde Lutero coloca ese documento en las puertas de la catedral de esta ciudad. Bueno, pues hay actividades con respecto a esta cuestión. Bien, seguiríamos con la presentación, ¿vale? Sobre algunas reflexiones, por ejemplo, sobre el pensamiento, la ideología protestante. Bueno, alguna cuestión referida, por ejemplo, a las diferencias existentes entre los templos protestantes estos y los templos católicos. Hay una actividad que comparedes el interior de un templo protestante y un templo católico y me digades qué diferencias observades. Fijadevos ben, es algo que se puede ver claramente. Bueno, otras actividades, las ideas de Lutero fueron origen de otras iglesias protestantes, la página 127, ¿vale? La difusión de la Reforma desde Alemania, desde Suiza. Aquí predica otro reformador que era Calvino, y cómo se va partiendo, dividiendo Europa a nivel religioso: protestantes por un lado, católicos por otro. Vale, finalmente, el último apartado de la página 198, lo que se denomina la Contrarreforma, es la reacción de los católicos frente a la propagación de las ideas protestantes. La celebración del famoso Concilio de Trento, donde los católicos, por así decirlo, van a definir las nuevas pautas ideológicas, las nuevas actitudes y comportamientos frente a los protestantes. Bueno, seguíamos viendo estas actividades, etcétera, etcétera. Se os explica exactamente los cambios que acontecen dentro do mundo católico, en España, en Portugal, en Francia, en Bélgica, en Italia, ¿vale? Cómo queda al final partido el continente, y lo que es más grave ainda, a lo largo del século, más que el siglo XVI, que empiezan los primeros problemas militares, en el siglo XVII desatanse en Europa unos conflictos, unas guerras tremendísimas, unos enfrentamientos tremendos por motivos religiosos, las famosas guerras de religión del siglo XVII, que están en el siglo XVI y suceden y siguen desenvolviéndose en el siglo XVII. Aparece otro vídeo en la página aula virtual tamén, este de aquí, católicos contra protestantes. Bueno, veredes tamén, básicamente, facer unha última reflexión sobre realmente as consecuencias desta división.
Y volveríamos a las actividades, repasando un poco las actividades. Bueno, el primer vídeo, el segundo vídeo, etc. Por la Iglesia de Wittenberg, las 95 tesis, que es perspectiva de la Iglesia de Roma, que el príncipe religioso defendía, eso está en el libro de texto. Vites esta actividad de comparar el interior de un templo protestante y un católico, sobre la difusión de la reforma, página 197, digo, reformadores religiosos, etcétera, cómo queda dividida Europa a nivel religioso, Escocia, calvinistas, por ejemplo, en España, católicos, etcétera. Bien, nada más. La última actividad, actividad 3, a partir de la pasada 201. Bueno, pues nada más. Y con esto remato